Hoy vamos a leer de Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Seguiremos después el próximo domingo con la iglesia de Laodicea. Quiero que sepan, hermanos, que estas dos iglesias representan a la iglesia del último tiempo. Es decir, desde los tiempos después de la Reforma hasta que el Señor venga. Eso es lo que representa. Es el tiempo del avivamiento, pero también es el tiempo de la apostasía. Hoy vamos a ver lo que representa la iglesia de Filadelfia. Así que Apocalipsis capítulo 3, verso 7, leemos y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Muy bien, pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias por su atención. Y como estoy anunciando estos mensajes en ese orden como lo hemos predicado, mantenemos siempre ese bosquejo de revelación, de elogio, de reproche, de consejo y de recompensa. La representación de cada iglesia viene a dar exactamente con el tiempo en que la iglesia tiene que pasar. Y hoy que nosotros somos parte de esa iglesia, porque quizá no tiene usted mucho tiempo de convertido, de haberse hecho a la fe de nuestro Señor Jesucristo, usted entró ya a ese tiempo de la iglesia de Filadelfia o la iglesia de Laodicea. Pero para los que se van a identificar con la iglesia de Filadelfia, vamos a hablar sobre el tema del avivamiento. Pero en la revelación que hemos leído del Hijo de Dios en esta carta a dicha iglesia, encontramos dos revelaciones importantísimas, porque se refieren al carácter y a la vida de Jesús. ¿Cuáles son esas dos revelaciones? La revelación de el santo y de el verdadero. Imagínense que nosotros estamos no dentro de una religión, estamos dentro de una revelación. No estamos dentro del contexto de un conocimiento intelectual, estamos en el contexto de un impacto espiritual por medio de Jesucristo, quien vive y permanece para siempre. Es el santo porque él vino sin pecado, permaneció sin pecado, murió por el pecado, resucitó sin pecado, volverá sin pecado para llevar a los que él con su sangre ha limpiado de todos sus pecados. Quizá parezca una repetición vana, pero no lo es. Es un énfasis que estoy haciendo a través de esta revelación, el santo, porque definitivamente era algo que no podía el hombre imaginar, que quien venía a rescatar a la humanidad del pecado en que cayó por medio de Adán, era uno que venía sin contacto con el pecado, para que a través de la sangre que él iba a derramar pudiera entonces santificar a su pueblo. No se podía limpiar el ser humano con la sangre de los sacrificios. Eso solamente cubría los pecados.
Claro, eran animales inocentes, eran animales sin tacha, eran animales primogénitos que se presentaban como ofrenda porque Dios así lo había pedido. Pero el verdadero Cordero de Dios vino sin contacto con el pecado, repito, pero vino para limpiar de una vez y para siempre el pecado de la humanidad. Alabado sea su nombre por siempre. Así que la segunda revelación es el verdadero. Con esto se cierra, hermanos amados, la esperanza, porque no hay que esperar a otro. Ya vino el verdadero, el único, el mediador entre Dios y los hombres, el Salvador del mundo. Ya vino el que pagó el precio del pecado y por medio de él vino la salvación a toda la humanidad. Así que él es el verdadero, estamos en el verdadero y esperamos al verdadero. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia representa a los cristianos que están viviendo en esa revelación, porque el Salvador es quien tiene la santidad y la verdad. Es algo que nosotros comprobamos en todo el Nuevo Testamento. Usted sabe que según la humanidad no existe Dios, porque hay muchos gnósticos y hay también muchos ateos, y hay muchos que tienen creencias como el panteísmo y otros más, creyendo que Dios es un Dios que uno lo crea por la mente, y que también Dios es reconocido por la naturaleza. Y como he hablado del sincretismo religioso, mucho de eso se ha metido ya en la iglesia. Hay hasta cánticos que hablan de que si uno ve la naturaleza está viendo a Dios. Pero hermanos, nada que ver, porque realmente nunca va a representar la obra de arte al autor de esa obra de arte. Es más, si esa obra de arte es una locura que solamente la pueden entender aquellos que saben de obras de arte, pues jamás van a poder entender al autor. ¿Cuántos no hubieron, hermanos, que ahora son famosísimos en la historia por su arte? Pero en aquellos años, cuando ellos hacían su arte, no eran entendidos. Más bien eran incomprendidos y hasta quizá rechazados por la sociedad. Es decir, en esa realidad no podemos nosotros ver a Dios por medio de una naturaleza que también perdió su brillo y su originalidad, porque Dios no la creó así. También el pecado ha traído consecuencias sobre la misma tierra en la cual nosotros vivimos. Imagínense, si lo vemos bello, cuán bello sería cuando Dios lo creó. El pecado ha contaminado todo y por eso la Biblia dice que el pecado está en espera de la redención de los verdaderos hijos de Dios. Porque entonces todo volverá a ser como Dios ha querido que sea. Por lo tanto, no está esto muy cerca de la realidad, está muy lejos, porque Dios es mayor que lo que nuestros ojos ven, y Dios únicamente es revelado al corazón de los hombres por medio del Espíritu Santo. Pero la revelación que sigue es la revelación de la llave de David, según lo que representa la iglesia de Filadelfia. Aquí se afirma el estilo de vida en la adoración constante de los hechos del Hijo de Dios. Porque si alguien agradó al Padre fue Jesús.
Él siempre dijo que Él venía del Padre, que Él venía del cielo, que Él venía de arriba. Y en una ocasión Él dijo: Padre, te doy gracias porque sé que tú me escuchas, porque yo hago todo lo que a ti te agrada. Él no quería desobedecer y quería ajustar su voluntad a la voluntad del Padre. Esa es la verdadera adoración. Cantamos cánticos, pero no necesariamente vamos a adorar solo por cantar. La adoración va mucho más allá de lo que es una expresión. Si nuestra vida está agradando a Dios, aún en lo más mínimo, aún en lo más pequeño, entonces tendrá sentido nuestro cántico, porque nuestra adoración es la que viene del corazón, es la que nace de un espíritu renovado. Y yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que seamos verdaderos adoradores. Porque David aquí es mencionado, de acuerdo a la historia, fue David quien inició una manera diferente de adoración a Dios, muy distante de lo que eran las prácticas de la adoración en la ley. David mismo deseó tener para Dios un lugar, un espacio, físicamente hablando, una tienda, un tabernáculo, para que ahí habitara Dios y ahí él pudiera adorarle. Fue David quien estableció 24 órdenes sacerdotales que estuvieran constantemente adorando a Dios y exaltándole. Esto continuó con el tabernáculo de David que levantó en Sión, en lo que ahora es Jerusalén, y también continuó cuando fue edificado el templo de su hijo Salomón. La adoración es la parte que mueve el corazón del Señor para abrir y cerrar las puertas de bendición. Amén. Amén. La adoración es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros. Y la acción de gracias es parte de ello. El acercarnos a Él en plena certidumbre de fe es parte de esa adoración. El venir ante su presencia con regocijo es parte de esa adoración. Aquí no tienen cabida las tristezas, el dolor, la angustia. Al contrario, venimos para ponerlas a los pies del Señor y decirle: Señor, lo que yo vengo ahora a ofrecerte es mi vida, es mi corazón, es lo que hay dentro de mí para que tú lo tomes y para que tú te agrades de él. Esa es la verdadera adoración. Y Filadelfia, como iglesia, llena esos requisitos en el Señor. Significa Filadelfia amor fraterno. Por eso es de que nosotros reconocemos que en este último tiempo la iglesia de Filadelfia va a estar representada en aquellos creyentes que viven en santidad y que dan siempre testimonio de Jesús como el verdadero, pero que también tienen la disposición de adorar al Señor todo el tiempo. Como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho que hablar de Filadelfia, pero en el elogio voy a leer ahora Apocalipsis 3:8, porque ahí dice el Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como usted puede leer, se da cuenta cómo a cada iglesia Dios la alcanza con un mensaje
así como lo está haciendo aquí con la iglesia de Filadelfia. Porque Dios le ha confiado a cada iglesia lo que ellos tenían que administrar. De acuerdo a la revelación, así será el vivir de una iglesia. Y si nosotros somos parte de una comunidad cristiana como la que somos aquí en este lugar geográfico de los Estados Unidos, entonces tenemos que tener características de acuerdo a lo que Dios nos da. No nos conformemos con menos. Pidamos más, que el Señor tiene más para nosotros. Para que de esa manera también vivamos a la altura o al nivel en el cual Dios quiere que vivamos. Y así demos testimonio de Él. A la iglesia de Filadelfia le confió lo que sabe de ella. Y fue fiel. Por eso el Señor se presentó así, porque también Filadelfia guardaba la santidad y la verdad. ¿Se da cuenta cómo esto es ajustado a una realidad? Dios no hace las cosas así por casualidad. Dios siempre las tiene programadas. La poca fuerza de Filadelfia no significa debilidad, sino que se refiere a su potencial. Y es que dése cuenta, el potencial es la capacidad para cumplir el efecto de la función. Es decir, usted tiene un potencial en la vida como ser humano, pero posiblemente no lo llegue a desarrollar si usted no se pone en el interés, en la dedicación y en la disposición de desarrollarlo. Usted puede dar más de lo que ahora ha dado en su potencial como ser humano. Hay mucha gente que dice, yo no puedo hacer eso, no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo servir, yo no puedo hacer esto y lo otro. Y hay excusas y hay limitaciones y hay también lo que se llama pesimismo. Y uno mismo es quien está poniendo esas barreras que no le permiten a uno desarrollar más de lo que tiene. Y yo le aseguro, hermanos amados, que nosotros podríamos tener una gran diferencia de acuerdo a la fe natural que otros tienen, porque nuestra fe es superior, porque creemos en el Dios de los imposibles. Yo no sé si usted leyó una historia muy peculiar, la de Thomas Alva Edison. El invento de este hombre ha traído gran luz a toda la humanidad después de lo que él inventó. Se dice en esa historia de que los maestros enviaron una carta y él se la entregó a la mamá. La mamá leyó y empezó a llorar. Pero cuando el niño quería saber qué decía la nota, porque posiblemente decía el niño, yo no me he portado mal, yo no sé qué mandaron a decirle a mi mamá. La mamá le dice, ¿quiere saber el mensaje? Sí, dice, su hijo es un genio. Él no puede estar en esta escuela porque no tenemos a los maestros que le puedan enseñar. Encárguese usted de enseñarle. Y pasó el tiempo, se hizo un adulto, ya su madre había muerto. Revisando cosas que había guardado de la familia, encontró la carta, la abrió y leyó, y decía, su hijo tiene problemas mentales, él no puede estar en esta escuela, encárguese usted de enseñarle. Imagínense, la madre vio lo que no podían ver
los maestros. Y yo estoy seguro que le dedicó tiempo. Por eso, a esas alturas, Thomas Alva Edison escribió: yo era una persona que tenía problemas mentales, pero por la ayuda de una mujer héroe como mi madre, soy ahora el genio más reconocido en el mundo. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Por esa razón nosotros podemos entender, hermanos, que el potencial de la iglesia de Filadelfia la veía el Señor, pero otros posiblemente la ignoraban. Por eso estas palabras dicen: porque tienes un poco de potencia, pero ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El potencial está en usted. Usted no puede ser derrotado. Usted no puede ser desviado. No puede irse detrás de la apostasía que habrá mayormente en este mundo. Usted tiene que reconocer que tiene el poder del Espíritu Santo para ser un hombre de fe, una mujer de fe, y levantarse con el poder de Dios para hacer cosas grandes en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. La medida de su fe, la medida de su fortaleza, va de acuerdo a lo que Dios sabe que ha depositado en su vida. Por eso la característica de la iglesia de Filadelfia, igual de importante, es esa peculiaridad que tenía de guardar la palabra del Señor. Porque a veces nosotros nos sentimos intimidados por lo que leemos, por lo que oímos. Pero Dios sabe qué es lo que podemos lograr si tan solo nos ponemos en sus manos. Si tan solo creemos a su palabra y nos disponemos a decirle al Señor: Señor, voy a vivir conforme a lo que tú ves que hay dentro de mí. Porque ya es muy conocido por nosotros, hermanos, el aspecto que a veces representa un pesimista, muy contrario a un optimista. Porque los dos pueden vivir en el mismo lugar, los dos pueden tener el mismo nivel de educación, pueden tener la misma economía y pueden ver lo mismo que ven los demás. Un vaso, por ejemplo, a medio llenar. El pesimista dice: a ese vaso le hace falta agua. Pero el optimista dice: ese vaso tiene suficiente agua. Es lo mismo. Uno puede decir: está medio lleno. El otro puede decir: está medio vacío. Es un punto de vista, por supuesto, pero esa es una característica que define a dos personas. Usted puede verse en un espejo y usted puede decir: soy feo. Pero también puede decir: Dios hizo algo muy especial en mí. No soy igual que los demás. Yo soy una persona especial. Aunque hayan otros que me rechacen, tengo personas que me aman. Y yo también tengo la capacidad de amarlos y ser distintos a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas porque el Señor ha confiado en nosotros lo que nos ha dado. Yo quiero que usted se dé cuenta que de la misma manera que ama el Señor, así también nosotros podemos amar. Amén. El Señor ama y experimenta
la perfección del amor en sí mismo. Así nosotros también podemos amar y experimentar esa perfección dentro de nosotros mismos. Amén. Después de todo, hermanos, Dios en su amor quiere que sus mandamientos sean guardados y practicados. Amén. Por eso hemos repetido ese texto en palabras literales de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. No puede alguien amar al Señor, decir que ama al Señor y no guardar su palabra. No puede. No puede decir alguien, yo amo a Dios, pero vive a su manera, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Jesucristo dice. Alguien tiene que estar mintiendo, y el Señor no miente. Si alguien dice yo amo a Dios, entonces tiene que tener prioridad en la palabra. Vivir como la Biblia dice. No nos llamemos a engaño. Y la iglesia de Filadelfia es un gran ejemplo de esto. El reproche a esta iglesia, avanzando en esta enseñanza, es igual a la iglesia de Esmirna. No hay reproche. No hay reproche. La iglesia de Esmirna no fue reprochada porque sufría por la causa del Señor. Fue valiente, esforzada y totalmente entregada, aún hasta llegar a morir por la fe en el Señor. Pero ¿qué pasa con Filadelfia? No hay reproche, porque se identifica con la obediencia a la palabra de Dios. Aunque no estaba en la misma condición de Esmirna, sin embargo, tenía la capacidad de obedecer la palabra del Señor, por lo tanto, agradaba el corazón de Dios. Amén. Pero el consejo de Apocalipsis 3:9 para esta iglesia de Filadelfia dice así: he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Todo se conjuga en las mismas verdades de la revelación que recibió la iglesia de Filadelfia, porque está relacionado con la santidad y la verdad, cosa que no tenían en práctica otros que rodeaban a esa iglesia. Más bien pertenecían a la sinagoga de la mentira, a la sinagoga de la ¿cómo diríamos? De lo profano, de lo idolátrico, de lo que era antagónico al Señor. También tiene relación con la adoración. Si la iglesia de Filadelfia adoraba en fe y con sinceridad al Señor, otros que no lo hacían de esa manera, Dios se iba a encargar de traerlos y de manifestar a esa iglesia que Dios era capaz de cambiar las vidas y de hacer la obra en los corazones que le creen. Amén. Y como también ellos amaban, iba a demostrar a los demás que también la iglesia era amada por el Señor. Amén. Según lo que hemos leído, es que antes del consejo, el Señor compromete su palabra en hacer notoria la falsedad
y la hipocresía de los que mienten y son engañadores. En los tiempos de apostasía que vivimos, hermanos, se está viendo una realidad. Porque aunque hay confusión, los que son del Señor van a reconocer lo que es verdadero, lo que es de Él, y no van a ser, en este caso, asustados por lo que ven sus ojos, por lo que sucede a su alrededor. Al contrario, el Señor ha comprometido su palabra como lo hizo con Filadelfia en este consejo. Yo me voy a encargar de lo falso, yo me voy a encargar de los que engañan, de los que son mentirosos. Qué bueno, ¿verdad? Porque humanamente hablando nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el Señor sí lo va a hacer. El Señor tendrá un trato muy duro con los falsos, porque los obligará a reconocer que Dios está en medio de los verdaderos adoradores. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Porque también el Señor hará que muchos reconozcan la verdad que hay en la iglesia por el amor que les tiene a ellos. Si ahora dicen, ahí no hay verdad, ahí son mentirosos, ahí esto y lo otro, un día van a reconocer que Dios está en medio de nosotros, hermanos. Que Dios ha movido tu vida, que Dios ha tocado tu alma, que Dios ha cambiado tu espíritu, que ha renovado tu ser interior. Amén. Y es que también el Señor dice, según Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Amén. Por favor, no quiero que tome en cuenta lo que se ha vivido del año 2020 hasta lo que va del año 2021, la pandemia. Ciertamente ha sido una prueba para los moradores de la tierra, pero también Dios se ha glorificado con aquellos que ha querido llevarse, porque ya los está librando de lo peor. Nosotros los que estamos vivos mantenemos la esperanza, pero también sabemos que venga lo que venga, por muy difícil que sea, vamos a ser guardados por el Señor. Amén. Amén. Porque esto es una prueba para todos. Aquí no hay distinción, es una prueba para todos. Y tenemos que entenderlo, mis amados hermanos, porque se le llama, según esta porción, la hora de la tentación, en donde muchos ya han caído porque se han enfriado. Y es que es parte de la apostasía. Cuando veamos la iglesia de la Odisea, que representa a los que se enfrían, nos vamos a dar cuenta. Porque los de Filadelfia representan a los que se mantienen en el calor del Espíritu, en la fuerza que el Señor les ha dado. Porque no importando esa hora, no importando esa prueba, saben permanecer para seguir guardando la palabra y para seguir adorando al que vive por los siglos de los siglos. El juego de palabras entre obediencia y guardar es el mismo significado en cuanto a la relación de la iglesia de Filadelfia con la palabra del Señor. Porque usted ha leído las dos cosas. Has guardado, amén,
has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Es obediencia. Guardar la palabra no significa poner la Biblia en un lugar seguro. Guardar la palabra significa poner por obra lo que uno conoce que Dios le está pidiendo. Mire, la característica de esta iglesia es la que debiéramos vivir nosotros como hijos de Dios. Cuando venimos al servicio de alabanza y adoración, debemos entregarnos al tiempo de adorar a Dios, tratando de desentendernos de lo que pasa alrededor y enfocarnos en el Señor en espíritu y en verdad. En ese tiempo Dios es capaz de tocar nuestras vidas, de hablarnos al corazón, de hacernos sentir algo. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos preparará de esa manera para que la palabra que venga la sepamos recibir tal y cual es. Una palabra que nos fortalecerá, que nos consolará y también que nos exhortará a seguir adelante. Jamás saldremos igual. Si vivimos en esa experiencia, tendremos, hermanos, una repercusión positiva del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. No seremos igual. No seguiremos igual. Al contrario, veremos los cambios en nuestro ser interior y también en nuestra práctica. Por eso hablo de estas dos cosas, porque creo yo que constancia, perseverancia, fidelidad, compromiso son virtudes que identifican a esta iglesia de Filadelfia y que nos debe identificar a nosotros también, porque así cumpliremos los propósitos de Dios, los propósitos de sus compromisos. Usted sabe que Dios está comprometido con nosotros, pero ¿estaremos nosotros dispuestos a comprometernos con Dios? Ese es el punto por el cual tenemos que reconocer que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Porque yo exhorto y soy sincero cuando les digo a ustedes que debemos buscar más al Señor. No es solamente mi palabra, no es solamente mi mensaje, está en la Biblia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que la Biblia mantiene. De hecho, Jesús fue quien procuró que sus discípulos que le vieron ir al cielo después de la resurrección, les mandó que se congregaran y que esperaran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Ya con el Espíritu Santo, usted sabe que esa iglesia fue una iglesia que arrasó con muchas cosas a su paso. Y esas virtudes del Espíritu sobresalieron. Fue una iglesia que perseveró. Usted lo lee en Hechos capítulo 2. Perseverando cada día, repítalo conmigo, cada día en el templo y por las casas, no cesaban, repítalo, no cesaban. ¿Se da cuenta? De predicar a Jesucristo. Si cada uno de nosotros se convierte en predicador en su lugar de trabajo, en su vecindario, entre los amigos, el mensaje va a continuar. Si usamos las redes sociales también, si usamos los medios que tenemos a nuestro alcance, haríamos una tarea de evangelización. Y creo yo que el Espíritu Santo, agradado, no solo nos va a levantar más, sino también va a glorificar su nombre entre aquellos a quienes alcancemos con la palabra de Dios. Amén.
Guardar la palabra beneficia a todo aquel que vive con propósito de limpiar su camino, de procurar no caer en errores, de contener sus pasos del mal y de evitar la traición. Le voy a dar unas referencias. Salmos 119, verso 9, Salmos 119, verso 17, el verso 67, el verso 101 y el verso 158. Hablan de esto que ya lo anticipé con mis palabras. El Señor incluye una promesa de guardar al que guarda u observa su palabra para cumplirla. Amén. Amén. Esa es la promesa que leímos. Gloria al Señor. Amén. La promesa que leímos, que dice: te guardaré de la hora de la tentación. Él promete guardar y su palabra la guardará hasta el fin. Si tú también estás comprometido a guardar esa palabra hasta el fin. Amén. Por eso está claro, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que es otra de las promesas que vamos a leer más adelante. Amén. El período de tiempo que viene sobre el mundo, donde van a ser probados todos los corazones de los seres humanos, es llamado en la Biblia la hora de la prueba, la hora de la tentación. Este tiempo nadie lo podrá evitar, como tampoco se podrá evitar la venida secreta, sorpresiva del Señor para los que le esperan. Nadie lo podrá evitar. Amén. Ni el anticristo lo sabe. Amén. Amén. Ni el anticristo con todo su poder lo podrá impedir. Esto el Señor lo va a cumplir con aquellos que le aman. Amén. Por eso dice Apocalipsis 3:11. Léalo conmigo. He aquí, yo vengo presto, o yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El consejo se da después de la advertencia, hermanos. En la iglesia está el poder de retener, gobernar y conservar lo que el Señor ha dado en posesión, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, lo que ha impartido por su Espíritu. Eso no lo podemos negar. El poder y dominio sobre las cosas espirituales que Dios le dio a Filadelfia son envidiables, hermanos, porque requieren cuidado y protección con celo y con perseverancia. Yo le invito a que usted sea celoso de las cosas de Dios, pero celoso con sabiduría, con madurez, celoso con convicción, pero también celoso con una vida práctica. Porque hay quienes, hermanos, aparentan ser celosos. Dice: yo no voy a esa iglesia porque hay muchos carnales. ¿Qué será esa persona espiritual? No lo creo. Entonces, ¿a qué iglesia va? ¿A la iglesia de los espirituales? Muéstreme una. Estamos luchando por ser espirituales. Esto es como el hospital. Aquí venimos enfermos, aquí nos dan la medicina, aquí nos ponen en la cama de enfermos porque el médico divino quiere sanarnos. Aleluya. Y Él quiere hacer su obra en nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso le estoy diciendo, hermano, para perseverar tenemos que comprender
lo que significa la palabra celo y perseverancia. Yo siempre voy a encontrar a personas que tal vez he conocido en mi vida ministerial. Podría ser usted uno de ellos. Y siempre le voy a decir, se está congregando, está buscando de Dios, está leyendo su Biblia, está orando, está viviendo la fe cristiana como Dios quiere. Será algo que tal vez fastidie, que moleste, que ofenda, pero no podré evitarlo, hermanos, porque las almas necesitan esa confrontación. Y nosotros somos almas que hoy podríamos estar bien y mañana podríamos estar mal. Depende de cómo sea nuestro caminar en la fe. Pero ya se lo anticipo de una vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque esto no salga en el periódico, aunque esto no lo sepan otros, usted va a ser confrontado con la verdad. Por eso permanezca, porque entonces nos vamos a dar la mano de compañerismo. Vamos a decir, pastor, estoy perseverando. Es más, estoy ganando almas para el Señor. Es más, estoy esperando un llamado al ministerio. Es más, pastor, si me voy a ir de la iglesia o me voy a ir a otro lugar, lo voy a hacer porque Dios quiere que yo vaya a hacer su obra. Amén. Oh, ¿cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Se da cuenta? Vamos a la recompensa para avanzar. Vamos a leer el verso 12 y 13 de Apocalipsis 3. ¿Qué dice? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Las posturas de firmeza, soporte y estabilidad en la obra de Dios, tal como lo estoy diciendo, hermanos. Esa postura de perseverancia, no importa lo que venga. Esa postura de celo por la palabra. Tienen promesas idénticas para la eternidad. Porque quien ha sido fiel en lo poco, le darán recompensa sobre lo mucho. Usted ni siquiera tiene idea de lo que le pueden dar. Tal vez sabe que lo que aquí tiene, ay, pastor, pero si no sé ni hablar. Así dijo Moisés. Y mire, lo hicieron el Salvador de Israel de Egipto. ¿Se da cuenta? Soy tartamudo, dijo Moisés. Y sin embargo, era un hombre que había sido enseñado en todas las ciencias de los egipcios. Y usted sabe lo que significaba esa civilización en aquellos años. Dese cuenta, nosotros mismos nos bloqueamos, nos limitamos. Dios sabe el potencial que tenemos y por eso nos quiere dar más. Pero usted tal vez no lo ve, mucho menos va a ver la recompensa. Pero si se aplica, si se identifica con las promesas de Dios, vive, pelea y lucha por ellas, usted va a tener mucho. Ni siquiera podrá salir de su asombro cuando se dé cuenta de lo que Dios le dé. Se recuerda que cantamos ese corito hace muchos años: yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Pareciera nada más ser un canto, ¿verdad? Pero imagínese cantarlo así: yo quiero andar las calles de oro con Jesús, pero desganado, sin creerlo. Usted solo conoce caminos polvorientos, llenos de lodo, con baches. Usted solo conoce caminos, hermano, en donde
no queremos ni siquiera transitar en ellos, menos se va a imaginar calles de oro. Pero usted tiene esperanza. Usted sabe que lo que es de Dios es mucho, mucho mejor de lo que aquí ven nuestros ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que tendremos, decía el apóstol Pablo, no es comparado con lo que aquí tenemos. Así que nosotros vamos para lo mejor. Ese es nuestro camino, ese es nuestro destino. Y por eso estoy en esta lectura, tal como lo hemos leído. Es decir, la promesa tiene que ver con nuestra actitud de fe y nuestra actitud al confrontar la realidad de lo que es vivir en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios. Hay una correspondencia mutua en la confesión y en la fidelidad al Señor. Amén. Le confesaré, dijo Jesús, también delante de mi Padre que está en los cielos, a cualquiera que me confesare delante de los hombres. Mateo 10:32. Amén. También Jesús agregó en Mateo 10:33, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere usted el 32 o quiere el 33? ¿Cuál le gusta? No diga los dos, porque uno tiene que decidir por uno. Aquí no son 2 por 1. Aquí no es oferta. ¿Cuál escoge? El verso 32, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que ese es el verso que debemos escoger, porque la negación no la quiero. Por lo tanto, yo me comprometo a no negar al Señor. Yo me comprometo a vivir conforme a mi fe, a vivir en compromiso conforme a lo que creo. Pero lo que creo conforme a la palabra. Porque hay muchos que viven conforme a lo que creen a su manera. Esta es la parte que solo les corresponde a los apóstatas, el verso 33. Porque ellos le negarán. Porque con la negación de su fe comprometen la verdad al rechazo. Por medio de lo que ellos hacen, otros van a rechazar la verdad. ¿Para qué quiero vivir así? Si tú no lo vives, ¿por qué lo voy a vivir yo? Si tú no lo crees, ¿por qué lo voy a creer yo? Amén. En cambio, la negación de uno mismo, ahí sí, esa negación es positiva, valga la aparente contradicción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La negación de uno mismo, sí, va a ser una virtud en el Señor. ¿Se da cuenta? Porque Jesús lo dijo, que nos neguemos a nosotros mismos para tomar su cruz e ir en pos de Él. Pero quien lo niegue al Señor directamente, esto estará muy lejos de ser una virtud de parte del Señor. Pero si nos negamos a nosotros mismos, eso será una virtud, porque le vamos a decir al mundo, me niego al mundo, me niego a la mentira, me niego al engaño, me niego a mí mismo. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se negó Pablo.
Es preferible estar crucificado con Cristo. ¿Usted cree que Jesús decía, ay, voy a ir a traer agua, y se bajaba de la cruz porque tenía sed? No podía, estaba crucificado. ¿Verdad que sí? ¿Y usted no podrá ser igual? No va a decir, voy a crucificarme hoy, mañana me voy a bajar un ratito. ¿Verdad que no se puede? Es como lo que dice Romanos 12:1, subirse al altar significa negarse a uno mismo, poner uno todo sobre el altar. Eso significa, Señor, me voy a negar para que tú te glorifiques en mí. Termino entonces. Esta iglesia, hermanos, representa la iglesia del avivamiento en medio de la apostasía, que también es un movimiento del anticristo en estos últimos días. Filadelfia es una iglesia virtuosa, es una iglesia fiel, una iglesia limpia en sus vestiduras, que está preparándose para recibir al Señor. ¿Te identificas con Filadelfia? Si es así, orémosle al Señor para que nuestra vida pueda ser una vida de testimonio ante los demás. Se pone de pie para que hagamos la última oración. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de esta iglesia de Filadelfia, que nos da la pauta, Señor, para ser fieles. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y despierta en nosotros ese potencial, aquello que tal vez todavía no hemos descubierto en nosotros mismos. Pero con el poder de tu Espíritu, Señor, seremos fuertes, valientes y esforzados. Y nuestro compromiso será evidente ante los demás, porque estaremos dispuestos a la obediencia y a guardar la palabra del Señor. Ayúdanos también a esperar tu venida, Señor, que es lo que más anhela nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.